Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. En la autobiografía de Kirk Douglas, el hijo del trapero, él se explayaba bastante en su relación con Stanley Kubrick durante el rodaje de Espartaco, entre otras cosas, ¿no? Como todo el mundo sabe, no acabó muy bien con el director y tuvieron muchos problemas en el rodaje, más allá de que la película tuviera un gran éxito y se ha considerado una obra maestra. Quiero decir, el resultado de la película o de las películas no siempre tiene que ver con lo plácido o tumultuoso que fue el rodaje. En aquel libro Douglas hacía una reflexión muy interesante y, por si alguien no lo sabe, Douglas, aparte del protagonista de la película, fue productor de ella y fue quien se encargó de ponerla en marcha, de elegir al director, guionistas y demás. Entonces, lo que decía Kirk Douglas en el libro era poco más o menos que tiene gracia que tú compres los derechos de una novela, busques financiación, elijas a los actores, te prepares tu papel, elijas al guionista, elijas al director y que cuando se estrena la película por fin, pues aquello es una película de Stanley Kubrick. Es cierto que es un poco injusto todo esto de que los productores muchas veces son minimizados o minusvalorados en función del director, que evidentemente tiene una gran responsabilidad de la película, pero no toda ni muchísimo menos. Me imagino que esta estupefacción o incluso, digamos, indignación que tuvo Douglas en aquel momento la comparten en cierta medida por los directivos de Warner o incluso muchos de los aficionados de DC ante el empeño de muchos aficionados de hablar de esto que se llama el Snyderverse o que ellos llaman el Snyderverse. Pues bien, esta gente que sigue empeñada y sigue sin ser capaz de aceptar que Snyder ya no está en Warner o DC. Os dejo aquí un hashtag que podéis utilizar si queréis a partir de ahora, ya que sois tan aficionados a los hashtags. Pues bien, esta gente que sigue dando la matraca años después de que Snyder ya está fuera del universo Warner DC y de que ya hay otra cúpula directiva y de que evidentemente parece ser que todo aquello que él puso en marcha no va a tener continuidad, pues bueno, siguen insistiendo en que quieren que aquello vuelva de una u otra manera. La última ridiculez, la última absurdez de esto es el movimiento este de vender el Snyderverse a Netflix. Muy bien. Otra absurdez y otra tontería que desde mi punto de vista que tiene el único sentido de que esta gente pues acaba de no aceptar. Esta gente que ya debería estar pensando muchos de ellos más en la jubilación que en cómics de superhéroes, pues siguen dándole una importancia tremenda a las películas del universo DC y siguen sin tolerar que haya otras visiones e insistiendo en que la suya es la única válida y que lo demás es toda una puta mierda. Bien, pues bien, este movimiento que ha salido a la luz hace unas semanas o hace unos meses ya de vender esta petición de vender el Snyderverse a Netflix, pues requiere primero unas pequeñas explicaciones y después creo que un análisis o unas opiniones por mi parte. Vamos, primero hay que entender qué es el Snyderverse. El Snyderverse en realidad no existe, no es nada. Hace unos años, cuando Warner DC decidió montar su universo cinematográfico, su universo compartido de superhéroes, un poco en la línea que estaba llevando ya Marvel hace unos pocos años, pues contrató a Zack Snyder, el director Zack Snyder, para que, digamos, vertebrase, construyese de forma coherencia a este universo de películas interconectadas protagonizadas por distintos superhéroes de la casa de DC. Muy bien, Snyder, pues con la ayuda también de los hermanos Nolan, pues planteó unas historias, planteó un universo, planteó unos enfoques y unos tratamientos de los personajes que, digamos, tuvo su punto de partida con su película El Hombre de Acero. El Hombre de Acero, yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta, es una película que no digo que sea mala, pero tiene muchas cosas que no me gustan y sobre todo lo que no me gusta es su enfoque de Superman. Allí tenemos a un Superman que deja morir a su padre sin ninguna necesidad, que es un nihilista, que es un tío educado en una familia pues que coño, parece que están amargados de la vida, no hace más que decirle deja morir a la gente, que no pasa nada, que a ti la gente no te debe nada, y si hay que dejarles cascar, pues se les dejan palmar, no pasa nada, tus poderes y el hecho de que has vivido en la tierra desde que eres niño no te dan ninguna obligación con tus conciudadanos y que les den por el saco si es necesario. Pues bien, este Superman, con este carácter de amargado, de traumatizado, de que no sabe nunca si tiene que ser un héroe o no tiene que ser un héroe, pues a mí desde luego no me gustó nada, y protagonizó aquella película en la que parecía que les daba asquito decir Superman, ¿no? Es aquello de, esa es de Superman, no, es de Esperanza. Pues bien, no me quiero extender con esto porque ya hice un vídeo hace tiempo en el que despedazaba, desglosaba todas las cosas que no me gustan del Superman de Snyder Cavill, os dejo aquí el enlace por si queréis verlo, y no me quiero enrollar más con este tema. Pero bien, la película recaudó 600 y pico millones con un presupuesto de 200 y algo, y bueno, ganó dinero, no vamos a decir que no, pero evidentemente para Warner no fue un éxito o no fue el éxito que esperaban. Muchos aficionados, que son como aquel borracho del bar del que habré también en otro vídeo que os dejo enlazado por aquí, insisten en hacer auditorías de los beneficios de Warner, decir que sí, coño, que la película fue un éxito, que por qué no seguir con esa línea.
pero la prueba más palmaria de que la película no fue el éxito que Warner esperaba para una película protagonizada por su, digamos, personaje más emblemático, pues la prueba palmaria fue que no hicieron Superman 2 o no hicieron El Hombre de Acero 2. Lo siguiente que tuvimos fue aquel Batman contra Superman, Batman delante en el título, ¿vale? Porque entiendo que los directivos de la Warner, comprendiendo que los resultados de aquel Hombre de Acero no eran los que querían, pues recurrieron al personaje que siempre les suele dar buenos resultados en taquilla, que es Batman. Entonces, lo que iba a ser una secuela de Superman, pues se lo robó Batman en los morros y protagonizaron aquella Batman contra Superman, que también dio lugar a ríos de tinta por sus momentos también francamente lamentables. Aquel momento de Marta, ¿para qué vamos a insistir, no? O sea, se han hecho legiones y toneladas de memes y de chistes en función de esa historia. La película fue algo mejor en taquilla, recaudó unos 850 millones, pero Warner siguió sin estar satisfecho con los resultados. Ellos seguían mirando con el rabio del ojo a los resultados de Marvel, y parece ser que esto no les parecía suficiente, algo lógico teniendo en cuenta que la película esta vez estaba protagonizada por sus dos grandes pesos pesados, Batman y Superman, y ni aun así llegaron a los 1.000 millones, que parece ser que era, digamos, la cifra objetivo. En aquel momento, pues empezaron los movimientos de estos fans más acérrimos de Snyder, echándose al cuello a todos aquellos que osamos decir que la película no nos convencía y que osamos criticar algunas de las cosas que pasaban en la historia. Seguíamos con un Superman más oscuro que el propio Batman, seguíamos con una madre de Superman que, bueno, también le seguía dando consejos muy educativos y que, claro, es incomprensible, ¿no? Tenemos en cuenta que esta señora con 60 años estaba trabajando en un bar, su hijo, a pesar de ser Superman y ser un periodista, pues la tenía currando en un curro de estos de mierda, en una cafetería de mierda, en vez de, digamos, dejarla que se quedase en casa y mantenerla ya. De hecho, luego nos enteramos después que la pobre no tenía ni para pagar la hipoteca y que le quitan la granja por falta de pago. O sea, este Superman no solo es un coñazo como superhéroe, sino que como hijo es una puta mierda. Como digo, las críticas fueron feroces hacia aquellos que osamos desmarcarnos de la línea de los Snyder fans. Y la crítica más habitual es que no entendéis una puta mierda de lo que Snyder quiere hacer. Se entiende perfectamente lo que Snyder quiere hacer, lo que pasa es que lo hace casi todo mal. En la escena en la que en El Hombre de Acero Jonathan Kent muere, se deja morir porque su hijo no revele su identidad secreta, todos podemos entender que puede haber una escena en la que Jonathan Kent decida morir para que su hijo no revele su identidad secreta. El problema es que esta escena está mal. Primero, no tiene sentido que sea Jonathan Kent quien se mete en el coche en medio de un huracán teniendo un hijo que es indestructible. Y segundo, en el tiempo en el que Jonathan Kent levanta el brazo y hace esa mirada a su hijo como diciendo ni te acerques, pues Superman ya ha dado la vuelta al mundo 3 o 4 veces. Le podía haber salvado perfectamente preservando su identidad secreta. Con lo cual, en el sentido de la escena o lo que quiere hacer Snyder está claro, el problema es que lo hace mal. Igualmente mal lo hace cuando mata a Zod, ¿no? Todos podemos entender que ese Zod posiblemente había que acabar con él porque él lo dice, yo no voy a parar nunca, y Superman puede entender pues que o acaba con él o al final va a seguir acabando o matando a seres humanos. El problema es que en ese momento en que lo mata, pues tampoco era necesario. No tenía acorralado una familia con sus rayos ópticos y perfectamente Kal-El podía haberlo cogido el cuello y salir volando con él hacia Saturno si hubiera querido. Le parte el cuello, muy bien, pero en ese momento no era necesario acabar de esa manera. Con lo cual, entendemos que Zack Snyder pueda plantear una escena en la que para Superman es inevitable tener que tomar una vida pese a sus juramentos, o los juramentos que tiene el Superman que conocíamos, porque no le tiene ningún planteamiento, ninguna duda moral. Incluso sus padres le han leccionado esa línea de que no pasa nada si dejas morir a alguien y mucho menos si matas a alguien, ¿no? En estas circunstancias. Pero bueno, en resumen, que no hacía falta matar a Zod en ese momento, aunque hubiera sido posible quizá que hubiera sido inevitable en otro escenario, pero ese otro escenario no aparece, el que nos muestran es este, y desde mi punto de vista es otra escena que está mal resuelta. Y peor resuelta aún está la escena famosa de Marta. Ya lo comenté en el vídeo que os hablo, no tiene ningún sentido lo que sucede. Entendemos que Zack Snyder lo que quiere en ese momento es que ese Batman sediento de venganza que lleva meses planeando acabar con el kryptoniano con esa puta lanza, ¿por qué no hacer una pistola con balas de kriptonita? Pero bueno, lo de la lanza queda más artesano y tiene su gracia. Bueno, en resumen, para no entrar en ese tema, en ese momento en que Batman está a punto de matar a Superman, Superman se descuelga con aquello de ¿vas a dejar morir a Marta? ¿Qué sentido tiene que diga eso en ese momento? Dile, si me matas mi madre va a morir, o haz que aparezca Lois Lane que está en todos los putos fregados y tampoco pasaría nada porque apareciese, de hecho aparece segundos después, y que ya estuviese al tanto y dijera, si le matas van a matar a Marta, pero nadie se refiere a su madre en ese momento como vas a dejar que muera Marta.
Entonces, eso está forzado absolutamente para que Batman cree esa conexión, establezca la relación entre el nombre de la madre de Superman y su propia madre, se dé cuenta de que esta criatura que viene de otro planeta y que ha acabado con miles de personas en Metrópolis hace 15 meses o lo que sea, es una persona con familia y que tiene una mamá, y se enternece y decide no matarle. Absurdo. Una vez más, entiendo que Snyder quiera plantear ese momento, quiera plantear que Batman se dé cuenta de que ese Superman, esa criatura, es un ser humano prácticamente, pero está mal resuelto en ese momento. Y ya como colofón, pues tenemos ese momento en el que Superman decide de... Tú es humano sin superpoderes que minutos antes has querido asesinarme, por favor ve a rescatar a mi madre, con un resultado bastante incierto, en vez de ir yo, que podría estar ahí en 0, y rescatarlo con 100% posibilidades de éxito, pero bueno, lo dejo en tus manos porque me fío de ti tanto, y yo mientras me voy a hablar con Luthor mientras tú vemos si salvas a mi madre o no. Todo es un despropósito. A mí este Superman, como os digo, no me gusta nada. Batman contra Superman tiene cosas muy buenas, pero tiene momentos también bastante ridículos. Y Warner tampoco esta vez quedó demasiado contento con el resultado de esta película segunda de Snyder al frente del DCU. Lo siguiente que he planeado era la película de la Liga de la Justicia. Todos sabemos lo que pasó. Durante el rodaje, desgraciadamente, la hija de Snyder se suicidó y Zack Snyder, lógicamente, pues dejó el rodaje y dejó la película bastante avanzada, pero sin terminar. Es cierto que antes de que esto sucediese, ya se había oído que bueno, había bastantes tiras y aflojas entre la directiva de Warner y Zack Snyder, precisamente por el enfoque que estaba dando a la película y entiendo que venía todo atrasado, arrastrado por los, para ellos, pobres resultados que había tenido las películas anteriores en taquilla. ¿Qué ocurre? Una vez más el empirismo manda, amigos. La prueba palmaria de que Warner no está nada contento con lo que estaba haciendo Snyder es que en cuanto se pira, entró Joss Whedon por la puerta y le dio un cambio total a la película. Entiendo que queráis poner la cabeza de Whedon en una pica y echarle a los leones, pero lo que está claro es que Joss Whedon, con mejor o peor fortuna, lo que hizo fue lo que le mandaron la directiva de Warner. Nadie se cree que llega una película de $300 millones de presupuesto y el hombre hace lo que quiere y cambia absolutamente el tono de la película sin que esto estuviese avalado por la directiva de Warner DC. Evidentemente hizo lo que le mandaron, por mucho que joda a mucha gente, y es cierto que el resultado de la película es bastante penoso. Pero la realidad es que este hombre hizo lo que le mandaron, y sobre todo lo que demuestra esto es que la línea que estaba llevando Snyder al frente del universo DC en el cine no estaba gustando a la directiva de Warner. Lo que podría ser el epílogo de esta presencia de Snyder al frente de este universo, pues es el montaje de Snyder de la Liga de la Justicia. Como sabemos, en plena pandemia, con los cines cerrados y con nada que se pueda ver en una sala de cine y todo lo estrenable, solo estrenable en streaming, pues cobró muchísima fuerza ese movimiento de release de Snyder Cut que tanto asquito me da. Me da asquito la palabra release, esto de liberar. O sea, el Snyder Cut no era el Conde de Montecristo en una celda encerrado. El Snyder Cut era una visión del montaje de la película que podía tener Snyder, pero que no existía en su momento, porque en los montajes el que existe es el que se estrena. La gente se puso tan pesada que entiendo que Warner vio la jugada y, teniendo en cuenta que quería lanzar su plataforma HBO Max, pues dijo, coño, tenemos una cosa que parece que gran parte del público demanda, una película de altísimo presupuesto que podemos remontar rodando 4 escenas y con una pequeña inversión, que creo que fueron 70 millones, y esto se le encargó a Zack Snyder, que montó la película y nos ofreció en HBO, directamente a sus pantallas, a sus salones, queridos amigos, pues el montaje del director de la Liga de la Justicia. A mí me gusta mucho esta película, mucho más que la de Whedon, obviamente, y es cierto que a pesar de que tengo mis dudas de cómo hubiera funcionado en salas si se hubiera estrenado, es cierto que es una película que me alegro de que se hiciese y yo estoy encantado de verla y evidentemente, como digo, me parece muy superior a la versión de Whedon. Pero bueno, gracias a esta película tan interesante, pues HBO Max tuvo su lanzamiento estrella para promocionar el estreno de la nueva plataforma, pero también tuvo su parte negativa, que es que creó en los fans de Snyder, los más acérrimos fans de Snyder, esa falsa sensación de que tenían poderes y de que dando la chapa lo suficiente pues podrían conseguir lo que quisieran, cosa que se ha demostrado con el tiempo que no es así. En aquel caso Warner hizo lo que hizo porque le interesó, y los hechos han demostrado con el tiempo que, a pesar del lanzamiento del montaje de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, pues evidentemente no había ninguna voluntad o muy poca voluntad en las oficinas de Warner de seguir con aquello que estos pesados insistieron en llamar el Snyderverse. Es decir, que los fans pensaban que esto iba a significar algo más, pero no.
Snyder ya no dirigió más películas. Es cierto que entre las películas en las que él había trabajado directamente, como pueden estar Aquaman o Wonder Woman, que están muy bien, también está El Escuadrón Suicida, que no está tan bien, y luego pues su nombre aparece, entiendo que merced a un contrato que ya estuviese firmado en su momento, pues en Wonder Woman 84, pero no creo que en esa película realmente tuviera mucha colaboración o mucha influencia. Yo creo que en aquel momento ya, digamos que su colaboración o su influencia entre los proyectos ya era bastante reducida, por no decir ninguna. Y esto es un poco lo que se llama Snyderverse. Las películas que hizo Snyder, los proyectos en los que colaboró y esa supuesta visión o eso que él ha filtrado o se ha comentado alguna vez de por dónde él pensaba que quería que siguiese la línea del universo DC en el cine. Esto ya se cortó de raíz, ya ha habido muchos movimientos después. El último cartucho supuestamente se quemó cuando el bocazas de Dwayne Johnson, de Rock, dijo que venía a reflotar toda esta historia y que había obligado o forzado, porque él es la hostia y tiene mucho poder en la industria, a que se readmitiese, por decirlo de alguna manera, a Henry Cavill, y evidentemente todo aquello que contó de que suponía el estreno de Black Adam, la película que él iba a protagonizar, pues un nuevo renacimiento del universo DC, una nueva establecimiento, una nueva jerarquía con Cavill de la mano, porque le ha dicho que Cavill es muy amigo suyo y he dicho que si no viene él o los dos o ninguno, pues bueno, esto unido al hecho de que el propio Cavill, evidentemente auspiciado por Warner, entiendo, pues lanzó a las redes sociales un mensaje diciendo que volvía a ser. Esto despertó, digamos, orgasmos por todo el planeta. Pero ¿qué pasa? Pues que Black Adam, primero, es una película muy mala y segundo, se pegó una hostia en taquilla de mucho cuidado. ¿Qué hubiese pasado si Black Adam hubiera recaudado 1.500 millones? Pues posiblemente estaríamos en otro escenario. Pero la realidad es la realidad, y la realidad, sobre todo, aparte de la recaudación de Black Adam, es que, por mucho que no acabemos de entenderlo, las mayors de cine obedecen a los beneficios y buscan los beneficios. Cuando tenemos un Henry Cavill que vuelve, y a pesar de eso, la película de Black Adam, que va a ser para algunos la refundación de este universo, es una chufa de mucho cuidado, pues es comprensible que el timón cambie de rumbo. Máxime cuando metemos a Safran y a James Gunn para que se conviertan en los nuevos pilotos de este barco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por utilizar esta bonita metáfora náutica tan socorrida en estos casos. De momento James Gunn y no han manifestado, por lo menos no han explicado con detalle y completamente cuáles van a ser sus líneas de trabajo, pero evidentemente Cavill ya dijo adiós con la manita. Y por lo visto, pues se habla mucho de que va a desaparecer Gal Gadot como Wonder Woman. No se sabe qué va a pasar con Momoa como Aquaman. Parece ser que como Aquaman ya no va a seguir, pero va a seguir como Lobo. Pero todo esto son especulaciones que hasta donde yo sé todavía no se han confirmado oficialmente. ¿Qué pasa? Que ante este escenario de reboot y de limpieza total, pues estos acérrimos del Snyderverse, de esa entelequia que es el Snyderverse, pues siguen R que R dando la matraca y resistiéndose a aceptar la realidad. Esta gente quiere la cabeza de Gunn, es como en el caso de Joss Whedon cuando la Liga de la Justicia. Aquí hay que buscar la víctima fácil o visible, sin entender que igual que hizo Whedon, lo que está haciendo Gunn es lo mismo que lo que le han dicho que haga, ¿no? Está obedeciendo órdenes. Él planteará unos proyectos, él planteará una forma de llegar al objetivo que le ha planteado la empresa, pero evidentemente si la empresa quisiera a Cavill, a Snyder, a Gal Gadot, a Momoa y a toda la peña en nómina, la seguirían teniendo sin ninguna duda. Si no están es porque Warner no los quiere. Entonces dejemos de buscar soluciones rápidas y sencillas y respuestas fáciles, porque Gunn es un currante que nos podrá gustar más o menos o no, pero evidentemente está cortando lo que le han dicho que corte. Como digo, en este escenario de no aceptar la realidad, pues ahora la nueva perla que se ha ocurrido aquí a esta peña es la gran idea, que es que Netflix compre el Snyderverse. Se trata de que Netflix pues vaya a casa de Snyder, llame a la puerta y le haga salir con su librito de notas donde tenía apuntado todas las ideas que iba a desarrollar, y lo compre todo y hagan la Liga de la Justicia 2 y 3 y Aquaman 7 y Wonder Woman 4 y todo lo que quieran, porque
Se trata de seguir, digamos, una línea paralela en la que se desarrolle la visión que tenía Snyder del universo DC. ¿Por qué quieren que lo compre Netflix? Yo no lo sé. ¿Por qué no HBO? ¿Por qué no Amazon? Pues entiendo que es porque, pues bueno, como Snyder ahora está vinculado a Netflix, hizo aquella película tan mala que era The Army of Death y sigue desarrollando proyectos para ellos, pues me imagino que por practicidad, ¿no? Netflix tiene mucha pasta. ¿Dónde está Snyder? En Netflix. Pues vayamos allí y que Netflix compre el Snyderverse y siga desarrollando sus proyectos allí. ¿Esto tiene algún sentido, alguna lógica? Desde mi punto de vista es un desvarío absoluto porque no tiene ningún sentido, ni creo que sea ni siquiera posible, aunque alguien se lo plantease en serio. En primer lugar, esto no tiene nada que ver con el release de Snyder Cut. Aquello era presionar a Warner para que estrenase un nuevo montaje de la película, montada esta vez por Zack Snyder, pero de una película suya, distribuida por ellos mismos en su plataforma. Esto es algo totalmente distinto. Se trata de que una empresa distinta a Warner, que es quien tiene los derechos de todos los personajes de DC, pues haga películas con personajes de DC. De entrada, como digo, no existe el Snyderverse, no hay algo que se pueda vender que se llame Snyderverse. Es como si ahora quisiéramos hacer películas de Tim Burton con Batman y le pidiésemos a Warner que vendiese el Burtonverse a HBO o el Nolanverse a Amazon Prime. No existe, o sea, esto no existe como algo que se pueda vender. Evidentemente, lo que se trata es de comprar, o se trataría de negociar la compra de los derechos o cesión de los derechos de estos personajes para hacer películas con ellos. Esto es un poco pues como pasó en los 90 cuando Marvel vendió muchos de los derechos de sus personajes para hacer películas porque estaba en bancarrota. No creo que sea la situación económica de Warner. Y habría que ver si ahora Warner tiene algún interés, que yo creo que no, en ahora mismo que está en pleno relanzamiento de su universo, aún por ver cuáles son los planes, intentando de alguna vez, de una forma u otra, de una puñetera vez, organizar sus personajes, su esquema, su universo cinematográfico. ¿Qué sentido tendría vender derechos de sus personajes para que otros hagan una línea paralela de películas con sus personajes para liarlo todo más? Con el peligro que existe de que, imaginaos que venden los derechos y las de Netflix son mejores que las que hacen ellos. Sería una cagada de la hostia. Entonces, no creo que Warner tenga ningún interés ni necesidad en ceder sus derechos, aunque sea para unas películas, para montar más un lío y confundir más al público, que recordemos que no está al tanto de estas historias, y para ello simplemente habría unas películas de Batman, otra de Batman, una de Superman con otro Superman, con líneas totalmente distintas y estrenadas a veces a la vez. Esto sería un follón de mucho cuidado que solo contribuiría a liar más eso que es el DCU, que ya bastante liado está de por sí, y que lo que tiene que tener es algo, organización, planteamiento y una línea coherente que no ha tenido prácticamente nunca en los últimos años. Por otro lado, Snyder ya está bastante liado con sus proyectos. Habría que ver si él está interesado en dirigir películas con los personajes de DC, ¿no? Está liado con esta de Rebel Moon, que se estrenará este año sin fecha, creo, en Netflix, con secuelas del Army of Death y todos los proyectos que tenga. Habría que ver si Snyder ahora mismo, aunque haya dado un like a algún vídeo de esta iniciativa, pues está interesado en meterse en este fregado o no. Por otro lado, habrá que ver sobre todo si Netflix está interesado en gastarse la pasta que esto supondría en ponerse a producir estas películas, que como hemos dicho son bastante caras, para lanzar en plataforma digital. Recordemos que Netflix no estrena normalmente en cines y su negocio eso es la plataforma de streaming, con lo cual meterse en estas megaproducciones con estos costes para conseguir un resultado económico incierto, pues yo desde luego me parece un negocio bastante poco interesante, suponiendo, como digo, que Warner quisiera hacer los derechos, que ya os digo que estoy seguro de que no. Y hay que tener en cuenta otro factor no menor, que es el hecho de que, por ejemplo, para encarnar a este personaje emblemático que es Superman, evidentemente si este Snyderverse se vendiese, pues obviamente habría que contar con Henry Cavill. No tenía ningún sentido esto si se buscase otro actor, ¿no? Porque esto todo, sobre todo estos movimientos vienen motivados o generados por gente que quiere hacer un trío con Henry Cavill y Zack Snyder, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir este Snyderverse sin Henry Cavill? Pero es que Henry Cavill ya no es un mozo, chicos. Cavill tiene unos tacos, tiene ya cerca de 40, si no me equivoco. Ya está un poco mayor para meterse en un plan de estos a medio o largo plazo, por no comentar el hecho de que, bueno, pues a mí Cavill me sigue pareciendo un actor bastante limitadito y que desde luego a mí no me convence nada, por mucho que la gente siga aferrada a su capa. Ya he dicho muchas veces que me pareció en principio un personaje o un actor muy adecuado para encarnar a Superman, pero bueno, entre que el planteamiento que se hizo de él a mí no me gustó nada y que los trabajos en que ha participado últimamente, sea El Hombre de Acero, sea
de Witcher, para mí han demostrado que es un actor muy limitado. Yo desde luego no tengo ninguna necesidad ni interés en que siga encarnando a Kal-El. Así que teniendo en cuenta que, primero, Warner no creo que quiera vender o ceder sus derechos ni para una línea de películas en concreto, ni creo que Netflix realmente se plantee esto, y que luego Snyder ya está liado, que Cavill está mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta petición, ruego, súplica, exigencia de vended el Snyderverse a Netflix se va a quedar en la anécdota de, bueno, pues que sea trending topic el tiempo que sea y que sirva de alimento para que esta gente pues siga dando la matraca durante unos meses. Lo curioso de esto es que, por lo que veo, los podcasts que escucho, los vídeos de YouTube que veo, mucha gente de los fans del Snyderverse, el Snyderverse lo reducen en muchos casos casi prácticamente a Henry Cavill y Superman, y a Snyder, por supuesto. Yo desde luego no tengo gran cosa en contra del Snyderverse. A mí el Batman de Ben Affleck me gustó muchísimo, la Wonder Woman de Gal Gadot me gustó muchísimo, el Aquaman de Momoa, aunque no tiene nada que ver con el Aquaman de los cómics, me gustó mucho la primera película también. Y realmente con lo que tengo grandes pegas es con el Superman de Henry Cavill, que le escribieron Nolan y Snyder, y que para mí tiene un tratamiento absolutamente equivocado y que desde luego no quiero ver en pantalla más. O sea, pero el problema es que si se hicieran más películas de Snyder, pues yo lo entiendo. Al fin y al cabo, uno de los problemas de estos movimientos es la intolerancia. Primero tenemos que entender, esto hay que repetirlo aunque sea ridículo, que los personajes no son nuestros. Hay una empresa detrás a quienes les cuesta una pasta mantener los derechos de esos personajes y lanzar proyectos con ellos, y que evidentemente son quienes se juegan la pasta y que tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Yo aceptaré, me gustará o no lo que se estrene, pero evidentemente lo que no voy a hacer es ponerme agresivo y chungo si no se, digamos, sigue la línea que yo quiero que se siga. Porque una de las cosas que he leído últimamente es que los fans de Snyder nos merecemos un final épico y que no se nos escucha a los fans de Snyder, o que Warner no escucha a sus fans. Bueno, los fans de Snyder no sé lo que se merecen. Algunos sí, pero no lo puedo decir aquí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es ridículo esta aseveración de que Warner no escucha a sus fans. No sé si escucha o no, pero en caso de escuchar, ¿a quiénes tiene que escuchar? Porque fans hay millones y no todos pensamos lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer Warner? ¿Hacer 7 líneas de películas distintas con un tratamiento distinto de los personajes en función de lo que quiere cada uno de los fans? Es que no pensemos que todo el mundo quiere seguir o que quiere que se siga con la visión de Snyder, ni todo el mundo quiere que siga con una visión determinada. Hay muchas opiniones. Warner no puede seguir todas, escuchará o no escuchará a sus fans y al final decidirán lo que creen que deben hacer y que va a ser más beneficioso para ellos. Y nosotros, evidentemente, lo tenemos que aceptar sin ponernos agresivos, sin desear la muerte de nadie. Algo muy triste, sobre todo cuando viene de gente que, como digo, ya tiene unas edades que deberían estar pensando en otras cosas, o por lo menos disfrutar de estas cosas, pero sin tomárselas tan en serio. Y como digo, aceptemos lo que venga, cada uno tendrá su opinión sobre si encaja o no a la visión que tenemos de los personajes, veamos las películas sin prejuzgar y después pues decidiremos, hablaremos, criticaremos o no, o incluso podemos no ir a verlas si no nos interesa. Pero no podemos ponernos agresivos verbalmente ni desear estas cosas que yo veo por ahí de ojalá se mueran, que les vaya todo de puta pena, que sea un desastre y yo no voy a volver a verles más. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero tenemos que entender que la empresa hará lo que quiera con sus personajes, que para eso son suyos, y nosotros, a uno nos gustará y a otros no, como ha pasado siempre. Hay gente que le ha gustado Snyder, que ya lo hemos visto, y hay gente que no. Hay gente que le gustó Batman y Robin, hay gente que no. Hay gente que le gustó la trilogía de Nolan y hay gente que no. No somos una mente colmena, los aficionados, cada uno tiene sus ideas, sus gustos, y evidentemente hagan lo que hagan las productoras, a uno les gustará y a otros no. La única forma, el único baremo objetivo que tienen para seguir es la pasta. Hasta ahora el Snyderverse no les dio el dinero que necesitaban o que creían que tenían que conseguir, y están optando por otros caminos. Yo personalmente creo que se están empecinando mucho en generar un universo compartido a imagen y semejanza de Marvel, pero creo que no es el único camino. Ahí tenemos películas como The Batman, o tenemos películas como Joker, que no comparten universo con nadie y han sido un gran éxito, ¿no? De crítica y de público, mucho, ¿no? Entonces, quizá la línea no única de este tipo de personajes no sea la de generar un universo compartido. Warner cree que sí, va en esa línea, está empeñado y no sabemos si algún día conseguirá hacer un universo exitoso. Pero como digo, nosotros, más allá de manifestar nuestras opiniones, creo que debemos tomar las cosas con más
tolerancia y sin ponernos tan vehementes, porque al fin y al cabo, chicos, estos son personajes de cómics, son gente que va volando con capitas de colores por el cielo y que podemos disfrutar mucho con ellos, pero creo que tampoco tenemos que tomarlo tan en serio. En resumen, vender el Snyderverse a Netflix lo veo muy complicado, no creo que haya nada que vender. Si hubiese algo que vender, creo que en quien tiene que venderlo no lo que va a querer vender, y creo que en quien lo debería comprar en este caso tampoco está interesado en ello. El tiempo dará y quitará razones, igual me tengo que morder la lengua y reconocer que esto no es así, pero bueno, yo soy el primero que si Netflix compra estas películas las iré a ver y espero que me gusten. Siempre digo lo mismo, yo prefiero que se hagan las películas a que no. Luego tenemos la opción de verlas o no, gustar o no, pagar la entrada o pagar la cuota de la plataforma o no, y después, por supuesto, pues debatir y manifestar lo que nos ha gustado o lo que no, que para eso son las aficiones. Primero para disfrutar viéndolas y luego para disfrutar debatiendo sobre ellas. Así que veremos a ver qué pasa. Mi apuesta es que no, pero quién lo sabe. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.